Vamos a abrir nuestras Biblias a primera carta a los Corintios, capítulo 5, y entramos en una nueva parte de esta preciosa carta que ha sido de mucho aprendizaje. Y este día vamos a iniciar con lo que es la disciplina de la iglesia. Sinceramente, hermano, este es un tema en el cual creo que necesitamos aprender muchísimo acerca de cómo aplicar la disciplina en la iglesia de forma práctica. Y nos vamos a detener un par de sermones en este capítulo 5 para poder profundizar en ese tema, que es bastante beneficioso para la iglesia, aquella que practica la disciplina, no como estamos acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? Que solo está en disciplina, está sentado el hermano, está sentado y hasta ahí nomás, ¿verdad? Nos hemos vuelto muy solo en aquello visible y no trabajamos en el corazón de las personas. Claro, ese trabajo lo hace el Señor definitivamente. Pero vamos a iniciar con este capítulo 5 y vamos a estudiar, creo que durante 3, 4 sermones acerca de la disciplina dentro de la iglesia y vamos a profundizar. No vamos a andar corriendo, hermano, gracias al Señor, pues nos ha prestado vida y vamos a seguir versículo tras versículo hasta terminar, tal vez en el 2040, la primera carta a los Corintios, pero ahí vamos, poco a poco. Vamos a buscar primera carta a los Corintios, capítulo 5. Y mire lo que dice el título de ese capítulo, dice inmoralidad en la iglesia de Corinto. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5, dice, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites de estar aquí, poder celebrar este servicio, Señor, poder aprender acerca de las Escrituras. Te pido por este tema, acerca de la disciplina dentro de la iglesia, para que nos ayudes a poder aprender, poder practicarlo, Señor, y ver lo importante para ti, que es la iglesia para ti, Señor. Es muy importante porque tú diste la vida en la cruz del Calvario por ello. Por eso te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que tome control de este servicio y que nos ayude a aprender más acerca de las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. La disciplina dentro de la iglesia. Luego de abordar el problema de las divisiones dentro de la iglesia, que fue del capítulo 1 hasta el capítulo 4, ahora el apóstol Pablo empieza a tratar un caso de inmoralidad dentro de la comunidad de la fe, a un punto de que la arrogancia, no solamente de los líderes, sino más bien de toda la iglesia en sí, de toda la comunidad de la fe, como es la iglesia de Corinto, había llevado a la iglesia de Corinto a pasar por alto un acto de inmoralidad sexual que era condenado incluso dentro del mundo gentil. Se habían hecho el de la vista gorda, no habían aplicado la disciplina dentro de la iglesia, y era tan grave esa situación que lo más preocupante es que los hermanitos en Cristo estaban con los brazos cruzados, sin hacer nada, permitiendo que ese pecado se incrustara dentro de la vida de la iglesia. Y ojo, que es un pecado de una persona que no se quiere arrepentir, o sea que es un pecador impenitente. Y, y me gustaría que usted se grabe esa palabra. Es una persona que no quiere dejar su pecado, no se quiere arrepentir.
Y los hermanitos se habían hecho de la vista gorda con respecto a ello y habían olvidado que el propósito de la disciplina de la iglesia es la restauración del miembro caído, así como el fortalecimiento de la iglesia y la gloria de Dios. Entonces, en esta oportunidad, amados hermanos, vamos a estudiar acerca de cuál es el propósito de la iglesia, de la disciplina dentro de la iglesia. ¿Cuál es el propósito? Y vamos a ver tres aspectos de ello, que es, en primer lugar, vamos a definir qué es la disciplina. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la necesidad, por qué es tan necesaria la disciplina. Y en tercer lugar, vamos a ver el propósito por el cual debemos de aplicar la disciplina dentro de la iglesia. Ahora, el primer punto es cómo vamos a definir la disciplina. Hemos avanzado durante meses en el estudio de esta carta y cada día se está poniendo más interesante, ¿no es cierto? Ya, desde hace como 2 o 3 semanas se me acercaron unos hermanos muy queridos por parte mío y me dice, pastor, ya vamos a entrar en el capítulo 5, me dice. Yo estoy esperando el capítulo 5 porque quiero aprender acerca de cuál es la disciplina y cuál es el proceso acerca de cómo debemos de aplicar la disciplina dentro de la iglesia. Porque esta carta es una carta bastante práctica porque aborda situaciones que es el diario, el pan de cada día dentro de la iglesia de hoy en día. Siempre hay situaciones que abordar en cuanto a pecado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos pecadores, hermanos. Y quiero que usted se guarde esto. Usted nunca diga, yo jamás voy a caer en el pecado que ha caído este hermanito o esta hermanita en Cristo. Jamás. Nunca de los nunca. Nunca digas, en cuanto a pecado se refiere, de esta agua no beberé, porque tú eres un pecador al igual que yo. Estamos expuestos continuamente y podemos llegar a ese término si no, nosotros no nos cuidamos. Entonces, hemos ido navegando sobre esta carta muy preciosa acerca de la iglesia de Corinto. Pablo abordó las divisiones de la iglesia y ahora él va a direccionar y va a atender un caso de inmoralidad sexual dentro de la comunidad de la fe, aplicando la disciplina de la iglesia y dándonos a nosotros, la iglesia de gracia y verdad, un ejemplo de cómo podemos aplicar la disciplina dentro de nuestra iglesia. Ahora, cuando nosotros hablamos de la disciplina de la iglesia, hay muchas ideas erróneas, pensamientos erróneos que están lejos de las sagradas escrituras cuando hacemos referencia a la disciplina de la iglesia. Por ejemplo, ¿qué es lo que no significa la disciplina de la iglesia? En primer lugar, no significa falta de amor. No sé si ustedes han escuchado eso, que cuando estamos aplicando la disciplina, estamos dejando a un lado el mandamiento de amaos los unos a los otros, de amar, de mostrar el amor hacia el hermano en Cristo. Y uno de los principales pensamientos no bíblicos con respecto a la disciplina es que cuando nosotros la aplicamos, hay falta de amor. ¿Cómo refutamos eso? ¿Cómo nosotros contrarrestamos esa mala idea? Y es, si usted vamos a segunda carta de Juan, versículo 6. Segunda carta de Juan, versículo 6. Cuando nosotros estamos aplicando la disciplina, no es por falta de amor, hermano. Es al contrario. El amor nos debe de llevar a nosotros a practicar eso. Segunda de Juan 6 dice, y este es el amor. ¿Cómo define Juan el amor? Miren, que andemos conforme a sus mandamientos. Y continúa, y este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. ¿Cómo él define el amor? Andar en los mandamientos. Entonces, cuando nosotros corregimos a un hermano en amor, ¿estamos demostrando falta de amor hacia ese hermano, iglesia? No, al contrario. Una de las pruebas que ofrece Juan para manifestar el amor es que debemos de andar conforme al mandamiento de Dios. Entonces, cuando viene una persona
y empieza a aplicar, empieza a confrontar, es por amor. Por amor a Dios en primer lugar y por amor a usted o a mí, si es mi caso. Porque el deseo, ¿saben cuál es? Corregir esos hábitos pecaminosos que te van a llevar lejos de esa relación con el Señor. Para que aprendas o aprendamos a andar conforme a sus mandamientos. Otra idea errónea acerca de lo que significa la disciplina es que dicen que no es bíblica, porque las personas dicen que según Mateo 7 no debemos de juzgar, porque eso solo le compete al Señor. Pero ustedes ven en las Escrituras, Mateo 18, primera carta a los Corintios, capítulo 5, en Timoteo también, ejemplos claros de que la Biblia nos manda a ejercer o ejercitar el discernimiento. Discernimiento. En el capítulo 6, y lo vamos a ver más adelante, en Corintios dicen, ustedes mismos van a juzgar a los ángeles, dice Pablo. El hecho de que tengamos al Espíritu Santo en nuestros corazones, hermanos, es, es una realidad y es una tremenda bendición que nos lleva a nosotros a poder cada día crecer en el conocimiento de las Escrituras y aplicar las Escrituras en nuestra vida. Y a medida que nosotros vamos empapándonos de la palabra, hay mayor discernimiento de la palabra. Entonces es falso esas personas o ese pensamiento que dice que no es bíblica, porque hay ejemplos claros, y ahorita estamos estudiando un ejemplo de cómo aplicar la disciplina en la iglesia. Otra idea errónea acerca de la disciplina es que no es necesaria porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Sí, es cierto, todos somos pecadores. Entonces, si todos somos pecadores, ¿cómo vamos a condenar a los hermanos? Es una verdad, pero es una verdad a medias, hermano, porque sí, todos somos pecadores, pero también eso no nos va a dar a nosotros un motivante para llevar una vida en desobediencia a Dios y a su palabra. ¿Somos todos pecadores? Amén, pero tenemos al Espíritu. Y si tenemos al Espíritu, respondemos en obediencia a su palabra, al mandato del Señor. Y una persona que es nacida de nuevo no es esclavo del pecado. ¿Se puede ver la diferencia? Yo reconozco que soy pecador, pero eso no es una excusa ni un motivo para andar en desacato o en desobediencia de la palabra del Señor. Si yo he nacido de nuevo, yo soy conocedor que soy pecador, pero también yo debo de someterme a mi Señor, a mi amo que es Cristo. Y yo obedezco al Señor a través de la obediencia de sus mandamientos. Y la vida del cristiano no se debe de caracterizar por patrones de vida pecaminosos, sino porque la gracia y la salvación que ha recibido de parte de Dios, él buscará andar en el evangelio y modelar el carácter de Cristo. Ahora, todos sabemos que hemos sido creados para glorificar a Dios en nuestras vidas. Sin embargo, hay una contraparte de todo esto, y es que estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo atestado de maldad, donde el pecado mora en nosotros y hay veces que en el pecado, ese pecado ataca a la iglesia de Cristo y quienes están en él, en la iglesia de Cristo. Cuando no hay arrepentimiento por parte del pecador, eso atenta contra el propósito de Dios para la iglesia. Recuerden que el capítulo 5 habla acerca de un pecador impenitente que no quiere dejar su propio pecado. Hermanos, y eso es lo que vamos a tratar en esta mañana, cómo debemos de actuar bíblicamente, cuál es el propósito que hay detrás del actuar en la disciplina, es lo que vamos a tratar en esta mañana. La disciplina, hermano, la disciplina es para nuestro bien. El aplicar la disciplina implica que estamos cuidándonos los unos a los otros al hablar la verdad en amor acerca de nuestro pecado y estamos protegiendo a la iglesia
del pecado impenitente, grave, que no honra a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aplicamos la disciplina en amor, estamos hablando la verdad, estamos mostrando la verdad de las Escrituras, estamos honrando a Cristo, porque para Cristo la iglesia es algo muy importante, hermano. La iglesia debe ser la luz del mundo. La iglesia es la sal en la tierra. La iglesia es lo que debe de ser diferente en un mundo caído. Por eso es que la disciplina es para nuestro bien. Y existen dos tipos de disciplina, hermanos. Hay una disciplina que es formativa y hay otra disciplina que es correctiva. La disciplina formativa se da cuando nosotros guiamos a las personas hacia la madurez en Cristo por medio de la instrucción o la enseñanza positiva que parte de las Escrituras. Un ejemplo de disciplina formativa es cuando ustedes vienen y yo venimos aquí a la casa del Señor a aprender de las Escrituras. Esa es una manera como bíblicamente hablando nosotros estamos aplicando una disciplina formativa. Porque la palabra del Señor llega a tu corazón, el Espíritu Santo empieza a confrontarte con tu pecado, pero es a través de la instrucción. Cuando nos estimulamos los unos a los otros. Vamos a Hebreos capítulo 10, busquen Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Hemos aprendido que la disciplina formativa es cuando guiamos a la persona hacia la madurez en Cristo por medio de la instrucción y de la enseñanza. Hebreos 10, 24 y 25 dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. El estimularse los unos a los otros, el exhortarse los unos a los otros, cabe dentro de esta clasificación de disciplina formativa. Este tipo de disciplina es muy importante porque Dios la usa para prevenir el pecado que necesitaría la disciplina correctiva. Fíjense que cuando Lucas o mi hija Elena estaban pequeñitos, tenían 2, 3 meses, lo llevamos al pediatra. Y el pediatra nos dijo, mire, a esta edad los niños están formando sus defensas, entonces eh, a esta edad es bien propenso a que agarren ciertas enfermedades como gripe, que se puede generar en una neumonía. Y nos dijo el doctor, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicarle un tratamiento que se llamaba bronchobaxón, se llamaba, durante un mes, se les va a dar 1 o 2 onzas de esta medicina en polvo, se la van a diluir y se la van a dar en su pachita y tienen que cerciorarse de que se lo den completo para inmunizarlos a ellos mientras ellos empiezan a agarrar un poquito más de defensa. Y en ese tiempo nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a ver a mi mamá y nos fuimos con Lucas. Y uno de los miedos nuestros es que como el clima allá en los Estados Unidos, donde íbamos nosotros, que era Washington, tenía un clima demasiado helado en ese tiempo. Y uno de los temores que uno tiene con papá, ¿verdad? Es que su hijo se enferme cuando ya esté allá, ¿verdad? Entonces lo prevenimos y allá Lucas, miren, es más, hasta yo me enfermé y ese niño sigue andando como que sin nada. Pero era una medicina preventiva. Creo que ustedes ya están familiarizados con ese término. Hay mucha medicina que sirve para qué, para prevenir ya cuando caiga la enfermedad, ¿verdad? O algo que no es, que es una enfermedad peor. Esa es la disciplina formativa.
esa prevención. Porque nosotros les exhortamos a ustedes que vengan continuamente a la casa del Señor. Porque es parte de nuestra adoración, una adoración colectiva delante del Señor y adorar. Cuando ustedes están expuestos aquí, están expuestos a su palabra. El Espíritu Santo ocupa la palabra del Señor para empezar a redarguir, confrontar, edificar a la iglesia de Cristo. Pero si usted deja de congregarse, usted no es partícipe de esta comunión de los santos. Por eso hacemos mucho énfasis, hermano, que para nosotros el hecho de venir acá a la casa del Señor no es como un checklist de la semana, es parte de nuestras responsabilidades venir acá y poder congregarnos. Porque a través de la palabra del Señor, nosotros venimos, nos alimentamos y también después del servicio hay muchas conversaciones enfocadas en el Evangelio que nos ayudan a crecer, ¿no es cierto? Hay veces que nosotros venimos cargados a la casa del Señor y Dios ocupa mucho a los hermanos en Cristo para poder darnos esas palabras de aliento que en tanto necesitamos o esas palabras que parten de las Escrituras para poder nosotros seguir creciendo día con día. Eso es parte de la disciplina formativa. ¿O no le ha pasado a usted que luego de haber escuchado un sermón, ya sea un jueves o un día domingo, le toca en la semana aplicarlo en su vida? Dios es tan providencial, Dios es tan perfecto que hasta nos protege de una forma providencial para que cuando nosotros escuchamos en la prédica, la asimilamos y en la semana nos pone diferentes circunstancias donde tenemos que aplicarlo, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello. Esa es la disciplina formativa. Ahora, también existe la otra disciplina, que es la disciplina correctiva, que es la que más estamos acostumbrados a escuchar, que como su palabra dice, lo que consiste es en corregir el pecado en la vida del creyente. Se corrige, pero con ánimos de que esa persona se arrepienta de su pecado y pueda direccionar su vida conforme a los mandamientos de Dios. Y esto es lo que predomina desde el primer paso, que sería el confrontamiento mutuo, hasta el último paso, que es la excomulgación de esta persona que no se quiere arrepentir de su pecado. Y ese es el tipo de disciplina que vamos a estudiar en esta oportunidad. Hoy volvamos a primera carta a los Corintios. Y hoy sí vamos a entrar un poquito más en materia. Mira el capítulo 5, versículo 1, dice: en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ese es el segundo punto esta mañana, la necesidad de la disciplina. Hay un pecado, y Pablo lo define muy bonito acá, es un pecado de inmoralidad dentro de la comunidad. Y en este versículo 1 hay dos aspectos que vamos a destacar. El primero de ellos es la naturaleza de ese pecado o del hecho, y en el siguiente versículo vamos a hablar de la cuestión mayor, de la falta de reacción de la iglesia ante el pecado que está pasando bajo sus propias narices, y la iglesia de Cristo no está haciendo nada. Ahora, la primera parte es lo que dice el versículo 1, la naturaleza del hecho. Pablo inicia con la intención de darles un fuerte énfasis a la iglesia de Corinto de qué, de que se escucha entre el mundo que hay un caso de inmoralidad dentro de la iglesia. Y mira el versículo 1, les dice: hermanos, el mundo, los inconversos, los gentiles, están hablando que entre ustedes hay un caso de inmoralidad. Qué feo que la iglesia sea reconocida por su falta de amor y por permisividad dentro de la iglesia de Cristo con los pecados impenitentes.
Por eso que dice aquí en el versículo 1, se oye que entre ustedes hay inmoralidad. No es una, dos, tres personas. Muchas personas están hablando de esa situación. Se está divulgando por todos lados. O sea que ustedes, corintios, están siendo reconocidos por tolerar este tipo de pecado de inmoralidad sexual impenitente dentro de la comunidad de la fe. Y cuando se ocupa la palabra inmoralidad, viene del griego porneia, que en el mundo griego significaba prostitución. Y en ese sentido era de acudir a las prostitutas y pagar para tener placer sexual. Pero luego este tipo de palabra porneia se utilizó para abarcar todo tipo de aberración sexual extramarital. Cuando él está diciendo ahí de la inmoralidad, está hablando de esas relaciones sexuales lejos de lo establecido por Dios en su palabra. Las relaciones sexuales han sido creadas por Dios para poder realizarlas dentro del marco del matrimonio. Hombre y mujer, una sola carne. Y cualquier tipo de relación sexual lejos del marco establecido por Dios en su palabra, que es el matrimonio, es inmoral. Ahí cae el homosexualismo, ahí cae el lesbianismo, en esto también la bestialidad y cualquier tipo de perversión sexual está incluida dentro de este término. Y este término de inmoralidad es muy utilizado a lo largo de las Escrituras. En la lista de los vicios del Nuevo Testamento, porque no debemos de olvidar que dentro de la cultura, los corintios, ellos estaban acostumbrados a ese tipo de vida. Para ellos, hermanos, para ellos que romper las costumbres con las que han venido cargando por años, que en su cultura no era algo inmoral, sino más bien era algo que se practicaba de forma natural, normal. Los griegos veían las relaciones sexuales como algo como el comer o el beber, pues prácticamente, como una necesidad del organismo que se debe de cubrir, que se debe de hacer, como dormir. Eso lo veían ellos de esa manera. Entonces viene el evangelio, hace nacer de nuevo un corazón creyente que durante años ha estado inmerso de eso. Entonces, esa desacostumbrada, si podemos decir, ese cambiar, ese desvestir y volverse a vestir, era bien complicado para los hermanitos de Corintios, porque ellos durante toda su vida habían vivido con la idea de que eso era normal y que no había ningún tipo de pecaminosidad o de mal el practicar eso. Corintios, como lo mencionamos en los primeros sermones, era una ciudad inmoral. Su adoración es inmoral. Se practicaba la prostitución sagrada, hermano, para que vea cómo todo estaba tan inmerso en la vida de los corintios que incluso las personas podían tener relaciones sexuales con sacerdotisas en ciertos templos y era una forma de adorar a ciertas deidades dentro de Corintios. O sea, la inmoralidad estaba bien pragmatizado, bien enraizado en las costumbres. La relación sexual era una necesidad biológica y por eso ellos lo veían como algo normal. Habría que vivirlos sin complejos. Esa era la filosofía de vida. Pero eso era la filosofía de vida marcada por la cultura. Y lo que marca nuestras vidas, nuestros parámetros como creyentes, ¿qué es? ¿La cultura, iglesia? ¿Es el mundo? No. Lo que marca nuestras vidas y nuestra pauta, nuestro parámetro, nuestro estándar, nuestra guía, es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la postura de las Escrituras ante la inmoralidad? Cualquier tipo de relación sexual lejos del marco matrimonial establecido por Dios, hombre y mujer, cae en inmoralidad, es pecado
y es prohibido por Dios. Para que ustedes entendamos todos juntos la magnitud de lo que es la relación sexual para Dios, la relación sexual en el matrimonio es tan sagrado, hermano. Y vamos a estudiar, vamos a Deuteronomio, por ejemplo, vamos, Deuteronomio, busque Deuteronomio capítulo 22, para que vean lo aborrecible que es una relación sexual lejos del matrimonio para el Señor. Deuteronomio capítulo 22, versículo 13. Miren lo que dice su palabra. Si un hombre toma a una mujer y se llega a ella y después la aborrece y la causa de actos vergonzosos y la denuncia públicamente y dice, tomé a esta mujer, pero al llegarme a ella no le encontré virgen. Ojo, está hablando de un hombre que no está de acuerdo con la persona con la que se ha casado. ¿Ya? Y él está aborreciendo y él ha hecho una observación y es que la mujer que él tomó como esposa no le encontró virgen. Desde ahí ustedes pueden ver que desde el punto de vista de Dios, Dios nunca asume la impureza. Al contrario, Dios asume la pureza. Asume de que las mujeres deben de llegar vírgenes al matrimonio al igual que los hombres, porque es algo sagrado. Volvamos al versículo 15. Entonces, el padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de la virginidad. Esas pruebas de la virginidad, algunos sostienen, comentaristas, que era el hecho de las sábanas que estaban con sangre, porque ella era virgen, era una muestra o un paño con sangre que daba una evidencia de que esa persona había llegado virgen al matrimonio. Entonces, aquí, volviendo al punto del versículo 15, dice que los padres van a llegar y van a presentar las pruebas de la virginidad y las llevarán a los ancianos de la ciudad a la puerta. Y el padre de la joven dirá a los ancianos, yo di a mi hija por mujer a este hombre, pero él la aborreció. Ahora él le atribuye actos vergonzosos diciendo, no encontré virgen a tu hija, pero esta es la prueba de la virginidad de mi hija y extenderá la ropa delante de los ancianos de la ciudad. Eso se hacía, hermano, para cuidar el testimonio de la mujer, porque era algo muy serio lo que estaba diciendo este hombre. Estaba haciendo una acusación muy seria. Entonces los padres vienen y tienen que hacer eso, presentárselo entre los ancianos, y de ahí dicen en el versículo 18, entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, le van a poner una multa, que es una multa muy grande de 100 ciclos, que darán al padre de la joven porque denunció públicamente a una virgen de Israel. Y ella seguirá siendo su mujer, no podrá despedirla en todos sus días, pero si el asunto es verdad, hoy cambia. Y ojo, miren, y esto es lo que quiero que ponga atención. Pero si el asunto es verdad, que la joven no fue hallada virgen, entonces llevará a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella ha cometido una terrible ofensa en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. Y ahí continúa diciendo en el versículo 22, si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, ¿quién le muere? ¿Solo la mujer? No, los dos. Los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal del pueblo de Israel. Versículo 23. Si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre le encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces ustedes llevarán a los dos a la puerta de su ciudad y los van a apedrear hasta que mueran. La joven porque no dio voces de la ciudad. O sea que él está diciendo, a esta joven la van a apedrear porque ella, teniendo eso, ella no habló, no gritó, no hizo nada, estando en la ciudad. O sea, ella era copartícipe de esto. Mire, continúa diciendo, versículo 25.
Pero si el hombre encuentra en el campo a la joven que está comprometida y el hombre la fuerza y se acuesta con ella, entonces morirá solo el que se acuesta con ella. Gracias, hermana. Ella es mi esposa, por si no lo saben, hermano. Y ojo, mira el versículo 26. Si hay un caso de violación o que la mujer no estaba de acuerdo con ello, el versículo 26 dice, no harás nada a la joven, no hay en la joven pecado digno de muerte, porque como cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata, así es este el caso. Cuando él encontró en el campo, la joven comprometida dio voces, pero no había nadie que la salvara. Versículo 28. Si un hombre encuentra a una joven virgen que no está comprometida y se apodera de ella y se acuesta con ella y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará 50 ciclos de plata al padre de la joven y ella será su mujer porque la ha violado. No podrá despedirlas en todos sus días. Y el versículo 30, con este terminamos, ninguno tomará a la mujer de su padre para que no descubra lo que es de su padre. Ese versículo 30 cae como anillo al dedo en primera carta de los Corintios capítulo 5. Entonces, para Dios, amados hermanos, toda relación sexual, toda inmoralidad sexual es algo aborrecible, es pecado y es prohibido por Él. Y es lo que nosotros hemos estado hablando. Ahora, bajo de lo que hemos estado estudiando ahorita en Deuteronomio, ¿usted cree que Dios es muy severo ante las relaciones prematrimoniales? Los apedreaban delante de la puerta de su papá. Usted dice que severo es Dios en todo eso. ¿Sabe? Para Dios el matrimonio es algo santo y es serio. Y cuando nosotros nos acoplamos al diseño de Dios, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, vamos a cosechar mucho en esta vida. No estoy hablando de bendiciones materiales, hermano. Estamos hablando de eternidad. Cuando nosotros nos apegamos al diseño de Dios, es lo que Él estableció en su palabra. Estamos siendo obedientes. Y de igual manera se muestra en el Nuevo Testamento. Esto no cambia nada. Dios aborrece la inmoralidad y este tipo de pecado no es compatible con el reino de Dios. En primera carta a los Corintios 6 del 9 al 10 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este tipo de vida no es compatible con el reino de Dios. La voluntad de Dios, como estudiamos en su momento en Tesalonicenses, es vuestra santificación, es decir, vuestra pureza o mantenernos puros, es decir, abstenernos de todo tipo de práctica de inmoralidad sexual. Ahora regresemos al versículo 1. Primera carta a los Corintios capítulo 5, versículo 1. El apóstol Pablo inicia este capítulo diciendo, se oyen que entre ustedes hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. ¿Pueden los corintios decir que ellos no conocían que eso era un acto aborrecible delante de Dios, según lo que acabamos de estudiar, amada iglesia? No. Los corintios sabían que era un pecado aborrecible delante del Señor. Y lo acabamos de ver, lo acabamos de definir según las escrituras que es la inmoralidad. Pero había un grave problema dentro de la comunidad de los corintios y es que ellos tenían un miembro de la iglesia que estaba actuando en contra de Dios, no se arrepentía de su pecado y él estaba en un incesto. Había tomado por mujer a la mujer de su padre. Algo condenado en Deuteronomio 22:30. Nadie va a tomar la mujer de su padre, su madrastra.
No está hablando de su mamá, está hablando de su madrastra. Y ojo, que el énfasis acá es de que él no solamente era un acto puntual, que él se acostó con su madrastra, un acto puntual, no, él tenía una vida con ella. Estaba viviendo con ella en una relación estable y en una relación duradera. Y este es un pecado prohibido delante de las Escrituras. Cuando en el versículo 1 dice que había tenido o tiene a la mujer de su padre, esa palabra tiene o tener hace referencia a una relación sexual duradera. Este miembro vivía con la mujer de su padre. Estaba delante de la comunidad de la fe practicando ese tipo de pecado sin ningún tipo de arrepentimiento. Si ustedes se fijan, aquí no se está haciendo referencia o no se menciona a la mujer, y eso es una indicación segura que solo el hombre era el miembro de la comunidad cristiana de los Corintios. Pero hay otro aspecto que también es algo que tenemos que destacar, hermano. Y mira el versículo 1 al final, la parte B dice, ni siquiera entre los gentiles existe esto. Ojo, lo grave también de esto es que este tipo de inmoralidad era condenada por el mundo. Dentro del Imperio Romano, un incesto era algo aborrecible, condenada por el mundo. No existe ni siquiera entre los gentiles. Qué difícil esto, hermano. Que la iglesia de Cristo, la iglesia que fue comprada por la sangre del Cordero, sea reconocida por fornicadores. Y porque dentro de la iglesia, de la comunidad de la fe, hay un tipo de inmoralidad, un incesto que es aborrecible, no solo delante de las Escrituras, delante de Dios, sino delante del mundo. Y la iglesia de Corinto está permitiendo ese tipo de cosas dentro de la comunidad. Así que tenemos el caso de un hermano, miembro de una iglesia, que se había volcado a la inmoralidad sexual, estaba en un incesto, una relación duradera con su propia madrastra, iba en contra de la palabra de Dios, la lujuria se había apoderado de este miembro. Pero la pregunta que tengo yo para usted en esta mañana es, ¿dónde estaban los hermanos de Cristo en este momento? ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaba la comunidad de la fe? Ahí estaban, pero estaban tolerando ese pecado. Y ojo, estamos hablando de un pecado impenitente. Y eso es lo que más conmociona a Pablo. Por eso vamos al versículo 2, dice, y ustedes se han vuelto arrogantes. Lo que más conmociona, lo que más entra en shock Pablo cuando ve toda esta situación es la tolerancia de la iglesia hacia este miembro impenitente. La iglesia no estaba haciendo nada. No solo el liderazgo, si ustedes se fijan, está haciendo énfasis en todos, toda la comunidad, porque la arrogancia se había incrustado en el corazón de cada uno de los miembros de la iglesia. Ese orgullo se había apoderado en el corazón de la vida de la iglesia, que estaban permitiendo que este tipo de acciones se dieran dentro del cuerpo precioso, santo, consagrado, esposa del Cordero, Jesucristo. Y esta palabra, arrogantes, era algo que hemos conocido durante los 4 capítulos de Corintios. La sabiduría humana, ellos tenían una gran fascinación por la sabiduría humana, por la cultura. Estaban trayendo cosas del mundo a la iglesia.
estaban enseñando con sabiduría humana, estaban alejándose del evangelio. ¿Qué provoca alejarse del evangelio, hermano? 1 Corintios 5. Falta de amor, superficialidad, una gran tolerancia, divisiones dentro del cuerpo de Cristo, y esa sabiduría humana lo que había llevado era a la autosuficiencia humana. Y la palabra arrogante significa estar hinchado con aire. ¿Usted ha visto de esos sapos habaneros, ¿verdad? De esos cholos, ¿verdad? Que usted ve que está ahí? Y cuando usted lo ve, ¡ah! Y gran panzota. Ese es el término que ocupan acá. Hinchados con aire, como un sapo. No le estoy diciendo sapo, hermano, de ninguna manera. Son arrogantes, hinchados con el aire. Había una fascinación por la sabiduría humana que estaban llevándolos a ser arrogantes, a ser orgullosos, y eso se veía en su falta de amor por el miembro impenitente. Porque para ellos era un motivo de orgullo que esta persona continuara con su vida. Algunos sostienen que este miembro era una persona con un estatus social alto. Entonces los corintios preferían mejor decir que esta persona se congregaba para que vieran que la crema innata llegaba ahí, a condenar esta acción de ese miembro impenitente. Mira lo que provoca la sabiduría humana dentro de la iglesia. Se mete sigilosamente y va destruyendo poco a poco. Pablo le estaba diciendo a los corintios: ¿tú te jactas de esto? Que tú eres de Pablo, que tú eres de Apolo, que tú eres de Cefa, y estás permitiendo el incesto, estás permitiendo ese pecado impenitente dentro de la comunidad de la fe. ¿Te jactas de eso? ¿Por qué te jactas? Algo anda mal en ti. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia frente a un pecador impenitente? Versículo 2. Ustedes se han vuelto arrogantes. Y mire lo que dice ahí, léalo. Y en lugar de haberse, ¿qué? Entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. ¿Qué debe de provocar en la iglesia un pecado de este tipo, de una persona impenitente que no se quiere arrepentir? Tristeza, duelo. Esa profunda angustia del alma que frecuentemente va ligada a un arrepentimiento genuino. Una tristeza que provoca un arrepentimiento genuino, es decir, una tristeza que va acompañada de un cambio de actitud. Que los justos experimentan, o los creyentes experimentan, a causa de sus propios pecados y de los pecados de los demás. ¿Amas tú de esta manera al cuerpo de Cristo? Porque mire, cuando nosotros hablamos de la disciplina de la iglesia, nosotros estamos más prontos a excomulgar al hermanito y a no tener una profunda tristeza de duelo de lo que ocasiona el pecado en el creyente. ¿Te duele ver que tus hermanos en Cristo vayan a la borda, vayan al precipicio, que están llevando el pecado y no se quieren arrepentir? ¿A ti no te duele ver eso? No provoca en ti tristeza. Tristeza de que hay hermanos en la fe, en la cual compartimos en la misma casa. Caminamos, luchamos juntos, y ahora está con un pecado el hermano.
tristeza, duelo. Pero para que exista eso, hermano, debemos de involucrarnos, debemos de relacionarnos. Si a ti no te entristece, es porque no participas de la vida de comunidad, porque somos egoístas, porque no entendemos el daño que hace el pecado en la persona y en la comunidad. ¿Cuál fue el resultado de esto? Por eso que dice en el versículo 2, ustedes se han vuelto arrogantes y en lugar de estar tristes para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de ustedes. ¿Cuál es el resultado? La expulsión del hermano. Ahora, hermanos, esta ausencia de conciencia del pecado y por consecuencia de la vida en el espíritu era algo que caracterizaba a los corintios. Había una falta de apreciación a la santidad de Dios. Recuerden, estamos hablando de un miembro entre la comunidad que no se quiere arrepentir en su pecado. Era algo totalmente diferente a aquel tipo de espiritualidad que brota del evangelio del Cristo crucificado. La sabiduría de Dios. Tú puedes sentarse acá y decir, pastor, qué bárbaro estos corintios. ¿Cómo se atreven a permitir ese tipo de cosas dentro de su comunidad? ¿Saben cómo empezó esto? Con una fascinación por la sabiduría humana, por alejarse del evangelio, de la sabiduría de Dios. Cuando nosotros nos alejemos del evangelio, que es nuestra base, no logramos profundizar en nuestro pecado o ver la profundidad, la magnitud de nuestro pecado y las implicaciones de este. Que Dios en su gracia nos permita a nosotros como comunidad en la fe, como nuestra iglesia local, seguir creciendo en el conocimiento del evangelio, en aplicar el evangelio en nuestras vidas y que el evangelio sea el seno de nuestra comunidad de la fe. Porque el día que nosotros abandonemos el evangelio, hermano, estamos perdidos. Tercer punto. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Vimos de que hay dos tipos de disciplina, la disciplina formativa y la correctiva. Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina correctiva? En primer lugar, glorificar a Dios al obedecer las escrituras. Uno de los pasajes claves para hablar de la disciplina dentro de la iglesia y los pasos está en Mateo 18, del 15 al 20. Lo vamos a ver, no ahora por razones de tiempo, lo vamos a estar viendo el otro domingo. Pero en todo esto, nosotros buscamos glorificar a Dios al obedecer las escrituras. Vamos a primera carta de Tesalonicenses capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 14. Eso lo estuvimos estudiando hace unos meses. Dice el Señor en su palabra, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados
animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Obedecer las escrituras. Cuando obedecemos las escrituras, entonces glorificamos a Dios en todo esto. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Restaurar a los cristianos pecadores. Y eso lo podemos ver en primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 5, y lo vamos a ver la otra semana. Pero él dice, yo lo entrego a Satanás a fin de que esta persona sea salva en el día del Señor. Lo que se busca a través de la disciplina es restaurar a cristianos pecadores. Y la restauración es un bien de la persona disciplinada. Recuerden que la disciplina se da dentro de un marco donde hay amor, donde se nos advierte, se corrige nuestro pecado, y el principal beneficiado de ese tipo de disciplina soy yo mismo. Cuando llegue alguien a hacerte una observación en amor, utilizando la verdad de Dios, porque ha visto algo en ti que puede provocar un distanciamiento hacia el Señor, hacia la comunidad de la fe, tú no tienes de primas a primeras que cerrar, sino que tienes que aprender a escuchar. Y si ese hermano en la fe lo está haciendo con los motivos correctos, debes de darle gracias a Dios de que hay personas que están interesándose en ti. Mire lo complicado en la iglesia de Corinto, que toda una iglesia había permitido ese tipo de inmoralidad y no había hecho nada. Había un falta de interés, falta de amor dentro de la comunidad de la fe hacia ese pecador impenitente. Entonces, la disciplina correctiva es un bien para la persona disciplinada. Y para la persona que vive un pecado impenitente deja claro que sus acciones no respaldan una profesión de fe en Cristo Jesús. Nosotros nos debemos a Dios, nos debemos a su santa palabra. Y una persona que está en contra de lo establecido por las Escrituras y está insistentemente y está siguiendo en su pecado y no se quiere arrepentir, entonces deja claro que sus acciones no respaldan una profesión de fe en Cristo Jesús. Una persona que ha nacido de nuevo, que es confrontada en sus pecados, se va a desvivir por hacer la voluntad de Dios en su vida y por obedecer sus mandamientos. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5. Estamos en el propósito. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. Otro propósito de la disciplina correctiva es establecer un ejemplo para que otros no pequen. 1 Timoteo 5:20 dice, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. También es un ejemplo a otros para que no pequen. A veces uno aprende viendo en otros, ¿verdad? Lo que no se debe hacer, ¿no es cierto? A eso se refiere acá. Repréndelos en presencia de todos para que los demás teman y no cometan la misma acción o no anden en pecado. Otro propósito para aplicar la disciplina correctiva dentro de la iglesia es para mantener puro al cuerpo de Cristo por salud de la iglesia.
pone un freno al pecado que podría causar una rencilla, un futuro pleito que se puede convertir en una división dentro del cuerpo de Cristo. Pone freno a un pecado que puede generar confusión para cristianos que son menos maduros acerca de lo que significa seguir a Jesús. Por salud de la iglesia es necesaria la disciplina. Por testimonio corporativo de la iglesia también. Nosotros somos la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero. Debemos de vivir de acuerdo a ello. Protege nuestro testimonio ante el mundo que constantemente nos está observando. El mundo está viendo cómo la iglesia está actuando. Y ojo, las personas deben de darse cuenta que existe una comunidad de creyentes cuyas vidas son diferentes a las del mundo. Testimonio. Y ellos pueden desacreditar nuestro mensaje, es decir, el evangelio, cuando nuestro comportamiento es igual al de la gente que nos rodea. Si viene una persona del mundo aquí a la iglesia y no ve nada diferente, hermano, tenemos un gran problema. Porque somos testimonios de Cristo. Ellos deben de darse cuenta que dentro de la comunidad de la fe, en la iglesia del Señor, hay una comunidad de creyentes cuyas vidas son transformadas por el evangelio y son diferentes a las del mundo. Pero vienen a la iglesia y se encuentran con algo similar a lo que ellos han visto continuamente en el mundo. Hay un gran problema ahí. Eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Según de Timoteo 2:24. El 24 al 26 dice: el siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Otro propósito de por qué es necesario aplicar la disciplina correctiva está ahí: evangelismo. Entonces, amados hermanos, hemos visto nosotros por lo menos 6 propósitos por el cual es tan necesario aplicar la disciplina correctiva dentro de la iglesia. Glorificar a Dios al obedecer las escrituras, restaurar a cristianos, miembros que han caído, establecer un ejemplo para que otros no pequen, mantener puro a la iglesia o por salud de la iglesia, el testimonio corporativo de la iglesia, evangelismo. Y finalizo con un extracto que leí que dice lo siguiente: el objetivo de la disciplina eclesial no es expulsar a las personas de la iglesia o inflar el orgullo de quienes administran la disciplina. El propósito es restaurar a un creyente pecador a la santidad y devolverlo a una relación pura dentro de la asamblea o dentro de la comunidad de la fe, en contribución a la meta principal de la disciplina, que es dar a conocer la excelencia de nuestro Redentor y Salvador
Jesucristo. Mi amado hermano, si tú piensas desde el primer paso que el objetivo de la disciplina es excomulgar a un creyente, hay algo malo en ti. Lo que nosotros buscamos es la restauración de ese miembro que ha caído en pecado. Restaurarlo a través de la palabra del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, para que nuevamente él o esa persona pueda disfrutar de esa relación dentro de la comunidad, dentro de la asamblea, en contribución de la meta principal de la disciplina, que es dar a conocer la excelencia de nuestro Salvador y nuestro Redentor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos seguir creciendo como iglesia y aplicar la disciplina de una forma bíblica. La otra semana vamos a continuar con el estudio. La otra semana vamos a estar viendo acerca de los pasos o el método de cómo efectuar la disciplina dentro de la iglesia. Vamos a orar, hermanos.